Estamos en comunicación con Fernando Pato Galmarini, ex secretario de Deportes de la Nación, dirigente peronista. Con él vamos a hablar un montón de temas, si él nos lo permite, por supuesto. ¿Qué tal, Fernando? Aquí en el piso Horacio Vázquez, Darío Fregoli y Laura Kerman, te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes bien? Todo muy bien, por suerte. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchas cosas para preguntarte. En principio, preguntarte cómo estás viendo al peronismo en este momento y particularmente el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y habiendo cerrado ya la lista, me parece que ahora es el momento de que todo el peronismo, los que están en la lista y los que no están, empujen para triunfar, para que el peronismo de la provincia de Buenos Aires en esta elección no, gane. Es necesario ganar para después estar con fuerza también para la próxima elección, que es la de diputados nacionales. Pero ahí te traicionó el Huelva, Fernando, y por algo lo sentiste. Que vuelva a ser lo que era, que vuelva a ser lo que era. Bueno, ¿Sentís que hoy por hoy el peronismo está en una etapa que obviamente como que por ahí hasta tocó fondo, quizás, y tiene que volver sí. a salir a flote? ¿O sentís que es normal esto? Mira, la historia que yo conozco, que es bastante larga, te diría que los problemas dentro del peronismo siempre han sido problemas. Eh, y en algún momento Antonio Cafiero dijo que el día que no nos estemos peleando, a la noche fundamentalmente, es porque se agotó el peronismo. Somos peleadores, somos buscadores de lo mejor y nunca hay ni un sector ni alguien, salvo el general Perón, que tenga la totalidad de la certeza de lo que estamos haciendo. Es difícil el peronismo, es muy difícil conducirlo, muy difícil. El único que lo pudo hacer absolutamente fue nuestro fundador. Claro. Pero De Pato, ahí en me más, refería también, Pato, sí, perdón, ¿no? vale, Pero porque está bien, sí. está claro eso que decís que y es verdad, lo decían lo de pelearse los peronistas y está bien y eso es parte de su fundación y de su gen. Me refería a la aceptación de la gente, volver a encantar a la gente, algo que me parece que han perdido de un tiempo a esta parte y nunca les había pasado esto de tener. Va, por ahí no, por ahí si lo pienso, sí, el antiperonismo, Perón había generado también el rechazo en la gente, pero me parece que era menor en cuanto a la cantidad. Hoy siento como que hay mucho rechazo al kirchnerismo sobre todo. Hay broncas en el peronismo también, te reitero. Yo no conozco ningún pasaje de nuestra historia donde no haya habido broncas. Y a veces las broncas fueron mucho más fuertes que las de hoy. De todas maneras también debo decirte que tenés razón. Es posible que hoy no haya el ambiente de jolgorio, de amor, de cariño hacia el peronismo como hemos conocido en otras etapas. Y en esto sí tenemos que, pasadas las elecciones, yo creo que el peronismo tiene que recomponerse. Y esto ya no es tan fácil como a mí me gustaría. El peronismo sufre, a juicio mío, desde hace 50 años, la falta de una conducción como la que fue del general Perón. Ahora, esto es fácil conseguir, esto se compra en algún lado, esto ni se compra y hay que pensar cómo se formula una nueva conducción de este movimiento nacional que no es fácil conducirlo. Pato, Yo siempre, sí, dale, dale, dale. continuando con tu discurso en donde, si bien creo que no utilizaste esta palabra, pero de alguna forma deja Sí. ver tus palabras que, bueno, para conseguir ese liderazgo, el movimiento tiene que unirse, ¿verdad? En ese marco, Pato, la pregunta es, ¿qué opinión te merece las declaraciones de Juan Grabois respecto a la figura de Sergio Massa?
palabras más, palabras menos, creo que Grabois dijo que no se puede permitir que una persona que pertenece a la derecha del peronismo y de alguna forma hegemonice la cosa del peronismo. ¿Qué opinión te merece a vos la opinión de Juan Grabois en el marco donde de alguna forma la mayoría de los peronistas exigen o reclaman la unidad, ¿no? Y Grabois declara esto respecto a Sergio Massa? ¿Qué opinas vos? Opino, primero, me parece que lo de Sergio no alcanza tampoco para lograr la totalidad del afecto del peronismo. Esto lo puedo decir de él, lo puedo decir de todos los que han continuado al general Perón. Esto que quede claro. De Es más todos, difícil. ahí entra De Néstor todos. y Cristina también. Néstor, Cristina, Carlos Menem, Dual, de todos. lo que vos quieras. Nadie, es muy difícil. Yo te diría que es más Imposible. difícil Claro. conducir. ¿Cómo? Es imposible ¿Cómo? encontrar un Perón, me parece. Es, es muy difícil. Y él mismo nos lo dijo hace más de 50 años o 51 cuando él murió, que lo que debíamos hacer era pensar o repensar cómo se continuaba la historia del liderazgo del peronismo. Esto no lo hemos hecho porque nos resultó más fácil, porque no supimos hacerlo, pero bueno, es un momento que en alguno de estos tiempos que vienen habrá que pensar cómo se conduce el peronismo y quiénes son los que lo conducen. Yo no creo que haya más una persona capaz de conducir al peronismo. Es más fácil conducir la nación que conducir a nuestro ¿Pero te movimiento. parece atinado lo que Esto dijo por, Grabois o no? ¿Estás de no, acuerdo o no? absolutamente desatinado. No, absolutamente desatinado, pero me parece que es algo común. Yo no lo veo a Grabois como un personaje importante del peronismo, sino que creo que es de segunda, tercera o cuarta línea, no tiene ninguna importancia en lo que dijo a juicio mío, Y si lo porque ponés es un tema, por sobre la figura de Grabois, ponés la figura ¿cómo? digo, y en ese sentido ponés por sobre la figura Sí, de Grabois la figura de Sergio Massa. obviamente, Bien. sí, por supuesto, muy por No encima. porque se trate de la Este, familia, lo decís. no, porque yo también en reuniones soy crítico Ya lo a todo sabemos, lo ya que lo sabemos. hacemos, pero como soy crítico, no, porque Sergio tiene digamos, otra dimensión que este muchacho, que Ujú. creo que es de menor, yo creo que es de menor jerarquía, pero bueno, esto es lo que creo yo. Claro, Otros podrán pensar distinto, ¿no? por supuesto. Fernando, y a propósito de críticas, ¿hay una crítica a Cristina Fernández de Kirchner de no haber dejado alguna figura tan fuerte como ella? Cristina no podría, digamos, en el peronismo es muy difícil decir alguien, salvo el general Perón, reitero, que diga este es el mejor. Y ni siquiera Perón pudo decir este es el mejor. Ujú. Tuvo que, en algún momento dijo que el pueblo decida. Y nosotros hemos hecho lo que hemos podido en este medio siglo. Y yo le agradezco a Cristina, a Menem, a Cámpora, a Isabel, a todos los que han estado al frente del gobierno, lo que han intentado hacer, que es gobernar la Argentina y estar al frente del peronismo, cosa extremadamente difícil. Por eso yo creo que hubo un momento de nuestra historia, hace ya unos años, cuando Menem y Cafiero decidieron que Menem era el presidente de la nación y Antonio Cafiero fue por un tiempo el presidente del PJ o del peronismo. Ujú. Fernando, pregunta obligada. ¿Cómo Sí. viste la figura, el retrato que hacen del expresidente Menem en la serie Menem? Pues es que no la vi ni la quiero ver, porque me han comentado varios que está lejos de ser lo que yo creo que Carlos Menem ha sido. ¿Y qué fue para No, vos, Fernando, ahí? Perdón que te paro, pero para y saber. sí, fue para mí un enorme compañero, un gran amigo, eh,
y un buen presidente, en un momento muy difícil de la historia, no de la Argentina, sino de la historia mundial. Eh, el gobierno de Menem se inició casi con la fractura expuesta de la Unión Soviética, con un Estados Unidos que nos decían, y escuché decirlo en aquel momento por hombres de otros gobiernos, que Estados Unidos debía ser o iba a ser el conductor de el planeta, y ahí se nos embrolló. Pero además veníamos el peronismo, muchos de nosotros, yo entre tantos otros, Menem también, con una larga historia o con una historia de mucha dureza en contra nuestra, con compañeros que ya no estaban, con un gobierno de Raúl Alfonsín al que le tenemos muchísimo respeto y cariño, pero que alcanzó el 5.000% de inflación. En fin, fueron muchos los temas que había que solucionar, llevar adelante, con compañeros, como yo también, que no habíamos casi pertenecido, no conocíamos lo que era la democracia y la teníamos que fundar o refundar. Y nos costó mucho, nos costó mucho. Pato, yo te voy a decir algo que por ahí, para que se entienda así, vos que sos muy futbolero, Sí, lo que muestra la serie, más allá de algunas cosas que por ahí son, sí, por ahí son más a tono de comedia, por ahí muestran una María Julia muy sexy, cuando en realidad vos sabés que María Julia no era para nada linda, por Bueno, no decirlo sabemos, no a lo era mejor, fea, no era a lo fea, mejor para Fernando ¿Eh? sí. Perdón, Fernando, pero no sí. era fea. ¿Viste? No, No, pero no, bueno, Mónica yo la- yo la- Antonopoulos, Mónica Antonopoulos la muestran como una femme fatal y me parece que estaba lejos de eso. De verdad, Sí, la vi, la conocí. sí, Por otro lado, te quería porque lo que muestran a nivel futbolero es como que, sí, para ponerte un paralelo, lo que le pasó a Macri con Bianchi. Es decir, Boca venía sí, mal, se topa con Bianchi y Bianchi hace que la presidencia de Macri sea espectacular por un tiempo. sí, Acá pasa sí. lo mismo. Carlos se encuentra con Mingo, por decirlo de alguna manera, y Mingo Sí. saca la papa del fuego y hace que la presidencia de Carlos, con el 1-1 de costado, sea una gran presidencia. ¿Vos lo ves así o no? Y mira, yo te diría que en fin, no sé si fue el primer año, el primero y el segundo, fue de una inflación que era Claro, incontenible, era por muy eso. difícil. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Mundial de 1990 que hicimos nosotros, el Mundial de Básquet que se hizo, que Carlos era un amante del básquet, él decía que era el mejor deporte que él había practicado. No pudo ir al Luna Park porque no lo hubiesen recontraputeado como me recontraputearon a mí, ¿no? Ujú. Claro. Y habíamos hecho un mundial en un momento hartamente difícil de la Argentina. Este, y sí, cuando llegó el Mingo y el 1-1, zafó la situación. Ahora, después cuando el Mingo se quiso ser el mandamás Sí. mayor que Menem, también le tocó irse. Eso lo Y muestra yo la ahí serie pensé, también. No te quiero adelantar ¿ah, nada, sí? pero eso también lo muestra la serie, sí, sí, sí. No, contámela porque no lo había No, visto. bueno, en un momento, claro, en Completamente un momento decidido Pato Galmarini. perfecto, en no Pato, meterme. te la cuento así brevemente, pero es un momento en claro en Sí, que Carlos empieza a sentir, a ver, Mingo empieza a tener un protagonismo importante, claro, porque la economía marca la tendencia y Carlos empieza sí, a ver, más allá de lo que genera él, que era mucha simpatía y estaba en un gran momento, empieza a notar el protagonismo y empieza algún celo, pero lo maneja muy bien y en la serie lo maneja con altura y si ya se va a chocar sí. solo y Mingo, me parece por cómo es su carácter, termina chocándose solo. Así que ahí muestra un Sí, poquito mira, como yo tengo, sí. la astucia de Carlos. Mira, astucia y decisión y fortaleza y capacidad de conducción. Yo viví dos momentos en aquellos tiempos, ¿no? Uno que fue cuando estábamos en plena construcción del CENAR, del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que un día llegó un señor, que no recuerdo su apellido,
y me dijo, hay que parar las obras, porque ya había en aquel momento algo había sucedido, no recuerdo exactamente qué, que había que terminar con la obra Sí. pública o no seguirla, en fin. Este, ese mismo día fui y le dije, mira, Carlos, vino un señor tal y me dijo que el cenar había que pararlo. Levantó el teléfono y le dijo al Mingo o a Cavallo, Cavallo, esto se sigue, orden mía. La segunda fue también un momento, también acerca del 1-1, no recuerdo bien, cuando le dijo al flaco Bauzá, yo estaba en ese momento en presidencia, llamarlo a Cavallo y decirle que está dimitido o que está ido. Ah, mirá. Este, y esto fue exactamente, el flaco Bauzá le dijo, el presidente dice que chau. Eh, Esto era Menem también, no arrugaba en ningún momento. Podía equivocarse como todos, pero no arrugaba. No, eso es verdad y también lo muestra la serie. Hay momentos en los cuales de turbulencia, hay una parte muy graciosa en donde, muy graciosa ahora, en ese momento yo no sé si fue gracioso, pero hay un momento Sí, de decisión importante con el levantamiento cara pintada sí, y, sí, sí. y él en un momento dice, ¿me dan un minuto? Y se va, esto lo ¿Me debes da saber qué? vos, y se mete en una habitación ahí en la Casa Rosada y no se sabe qué Sí, hizo. Y sale después de un rato y dice, hagamos esto. no. Ese día yo estaba en la Casa ¿Estabas ahí? Rosada y otro. Sí, sí, y andábamos varios en cuatro patas, Sí, caminando, lo muestra la ¿no? serie también, sí, sí, sí. Bueno, y ese día decidió también decir, yo no me acuerdo quién era el jefe pero esto lo conoce muy bien porque fue el determinante de la situación, Martín Balsa. Dijo, ni un paso atrás, no me acuerdo si Ujú. fue exactamente así, Sí, ni un Sí, sí, paso sí. atrás, sí, sí. y los que tiran tienen que rendirse porque tiraban contra la Casa de Gobierno. Y además hubo ese día muertos en otros lados, y no hubo rendición, que era lo que pedían el turco, ¿cómo se llamaba? Ay, Zainelin. bueno, Hussein el este, Exactamente, bueno, no, había una pica importante, y se es, muestra que Carlos tenía sí, había porque su lema en el medio también quería que Zainelin esté en un lugar y a Carlos medio que no le gustaba que le impongan eso y no sé si había algún un resquemor con Zainelin que lo llevó hasta el último momento esto y me parece que ahí también no, es pero donde pone primera y dice acá hay que aplicar fuerza. Seyedin en aquel momento quiso también definir lo que él suponía que había que definir. Y el presidente dijo, estás equivocado, hermano, no, esto no se decide por tu voluntad, esto es una decisión del presidente de la Nación, y esto fue lo que finalmente, con los días, con los meses, terminó en aquel diciembre del 90, no me acuerdo exactamente la fecha, que dijo, se acabó Senelín, él o nosotros. Y bueno, y así terminó. Eh, Esto fue también un momento muy difícil de la Argentina, porque veníamos de golpe en golpe, de intentos de golpe, como le había sucedido a Raúl Alfonsín, ¿no? Así que en ese momento también se terminaron los golpes de Estado. De ahí en adelante no hubo más intentos de terminar con la democracia y que los gobiernos militares volvieran a hacerse cargo de nuestro país. Fernando, y si hoy Carlos estuviera, ¿qué imaginás que haría con este país? No, no sé, no. Esto es arte de magia, no tengo ni idea. De todas maneras, ya estaría mucho más viejito de No, no, que pero cuando él se sí, fue. tenés razón. No, Si él estuviera con vitalidad, sí, no tengo idea, no sé, sería nada, ¿sería candidato? inventar algo que ¿Sería ¿cómo? candidato? Candidato, yo lo votaría, no sé, Me, no sé, me yo de Carlos imagino. tengo mucho cariño, estuve con él, no estuve tampoco con él toda la presidencia, porque en el segundo gobierno yo no estuve.
Yo estuve en la provincia de Buenos Aires con Eduardo Duhalde. Claro. Yo en el año 94, 95 me fui a la provincia de Buenos Aires como ministro de gobierno. Pero seguí viéndolo a Carlos, más allá de los inconvenientes, algunos encontronazos que tuvo con Eduardo Duhalde, y tengo también un momento muy lindo que fue un par de días nada más, un par de días de que había tomado el papado Jorge Bergoglio, Claro. que nos encontramos en la casa de Carlos Menem con Eduardo Duhalde. Yo fui con Eduardo Duhalde, Claro. y ahí estuvimos charlando largo después de varios años. Qué lindo reencuentro. Donde ellos no sé. Sí, Fernando, sí, donde ellos no se ven. tengo Sí. una que te quiero preguntar, me quiero sacar la duda porque así como dicen, quiero saber si vos qué pensás acerca de esto y si sabés la verdad por ahí. Sí. Cuando Carlos dice lo del tren a la estratosfera, ¿fue una apuesta? Pues es que ¿Fue real? ¿Lo creyó? Decime vos, pero decime, séme sincero, yo sé que juro, sí, te que digo la sos verdad. sincero vos. No, honestamente, si me decís qué pasó en ese momento, quién le dijo, qué dijo, para qué lo dijo, honestamente, te macañaría. No lo sé. No lo sé, como tampoco supe el porqué de los 500 kilómetros que hizo con la Ferrari por la Ruta 2. Claro, Claro. Ujú. también, es verdad. No supe, qué sé yo lo había visto manejar la Ferrari en la Quinta de Olivos a días de habérsela Claro, entregado. claro. Pato, claro. antes sé que- de despedirte, ya estamos llegando al final Sí. del programa, no queremos dejar de preguntarte Sí. cómo está Moria, cómo está el vínculo, cómo están ustedes, sabemos que salen a caminar diariamente, que hacen ejercicios, cómo están entre ustedes dos. Muy bien, estamos bárbaros, la quiero mucho, supongo que ella también. ¿Cómo supones, Pato, por favor? Ella dale. dice que está enamorada de vos. Ahí está. No, sí, estamos fenómenos, la verdad, Era- que fue un encuentro, qué sé yo, de estos que no debe ser tan fácil que sucedan, pues ya no somos pibes, Ujú. y bueno, hace 4 años, ella lleva la fecha mejor que yo, 4 años que estamos juntos, Un montón, muy bien, un estamos montón. bárbaros. ¿El casamiento en la Sí. cancha de Boca va a tener lugar o no? Y yo le dije a Moria, algún día que estábamos charlando en joda, digo, mira, negra, si nos queremos casar, si te querés casar y me quiero casar, solo en la cancha de Boca. Ajá. Y eso se lo conté a Jorge Ameal, que era el presidente, por supuesto se rió y me dijo, bueno, si están dispuestos, esperemos que termine el campeonato porque va a haber mucha gente. Ajá. Después eso pasó al olvido, qué sé yo. Claro. Pero Está bien. Moria fue a la cancha de Boca. Ah, Ahora ¿sí? Fue a la sí, cancha ahora de Boca Pato, si conmigo. tenemos que esperar que Boca salga Sí. campeón, vos y Moria no se van a casar nunca más, perdón que te diga eso. No, ni en pedo. Ahora no piso la cancha de Boca con Moria para casarme porque me van a reputear como a Román. Fernando, Gracias por la onda, un Fernando. placer, un placer esta entrevista que nos diste, Bueno. este tiempo que te tomaste para charlar con el semáforo. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, Un beso un abrazo. grande y gracias por la llamada. Gracias a vos, gracias por tu tiempo. Adiós. Abrazo grande. Estábamos conversando con Fernando Pato Galmarini, dirigente peronista, ex secretario de Deportes de la Nación.